La fuente Q retoma importancia cuando se entiende la composición de los evangelios desde la hipótesis de los dos documentos, es decir, la información común compartida de Marcos en Mateo y Lucas y aquello que presenta Mateo y Lucas que no está en Marcos es llamado fuente Q. Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. En el mundo académico se llama documento Q o fuente Q, valga la repetición. Un ejemplo sería la parábola del buen pastor, presente en el Evangelio de Lucas, que tiene su texto similar en el Evangelio de Mateo. Esta parábola no está en Marcos, por lo tanto, se piensa que Mateo y Lucas la tomaron de la fuente Q, y así con otros textos como las bienaventuranzas, las parábolas de los talentos, entre otros. El valor y estudio de la fuente Q ayuda a comprender la formación de los evangelios y nos ofrece datos y características de los que redactaron este documento. Sea que se estudie el proceso de formación de los evangelios o los rasgos de sus redactores, conocer la información propia y única de la fuente Q ayuda a profundizar en la cuestión sinóptica, es decir, en la información que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, lo propio de cada uno, la información única de la fuente Q y lo común de estos tres evangelios y lo común con la fuente Q. El estudio de la redacción de los evangelios es complejo, pero respecto a la fuente Q me parecen fundamentales los siguientes aspectos. Para reconstruir o individuar la información de la fuente Q, primero tenemos que encontrar la información que presenta en común Mateo y Lucas. La condición es que ese relato no esté presente en Marcos. Al encontrar estos relatos en Mateo y Lucas, el siguiente paso es compararlos, porque tanto como Mateo y Lucas reformularon, modificaron o agregaron detalles al relato que les ofreció la fuente Q. Ahora bien, de estas dos versiones de Mateo y Lucas, se puede llegar por medio de un estudio lexical y de estudio de la redacción a esa versión primera, más cercana a la original. Mientras menos retoques o modificaciones tenga el texto, más cercana es al original o a la versión ofrecida por la fuente Q. Otro modo de entender cómo utilizaron Mateo y Lucas la fuente Q es comprender cómo Mateo y Lucas incorporaron los relatos de Marcos. Trazando lineamientos generales, se puede entender al mismo tiempo la forma en que utilizaron tanto a Marcos como a la fuente Q. En cuanto al contenido de la fuente Q, se coincide en que son frases breves o dichos y que la mayoría de este contenido fue utilizado por Mateo y Lucas. La fuente Q, su contenido, fue tradición oral y poco a poco se redactó en sentencias o frases breves para ser enviadas a diversos grupos. Respecto al género literario, se entiende que son similares a los dichos de los sabios. No obstante, tenemos que entender que no son frases sueltas, sino una verdadera obra literaria, porque presentaba a Jesús y transmitía su mensaje, completando así la información oral que los oyentes manejaban. Espero que esta información acerca de la fuente Q sea de tu interés. La comprensión de la cuestión sinóptica es compleja, pero paso a paso se van aclarando los términos y comprendiéndolos en el estudio bíblico. Nos vemos en el siguiente video.